en el módulo 70 tenemos que las guías de trabajo, tanto la semana 4 como la semana 5 y las semanas anteriores, todas hablan de coeficiente de variación y estandarización. Vean que el objetivo es aplicar estandarización y coeficiente de variación para comparar la posición y variabilidad de dos o más grupos de datos. Entonces vean que nos están hablando de estandarización y coeficiente de variación para comparar posición y variabilidad. Entonces, tenemos dos términos: estandarización, coeficiente de variación. Tenemos que saber muy bien para qué se usa cada uno. Voy a iniciar explicando de nuevo la semana 4 porque ahí vienen los conceptos. En la semana 5 no hay ni un solo concepto, porque los que se usan son los de la semana 4, porque estamos dándole continuidad al tema. En este caso tenemos que diferenciar entre qué es estandarización y qué es coeficiente de variación. Voy a volver a leerles lo que es estandarización. Es muy importante que lo sepan porque en la guía de trabajo número 6 tienen que ustedes responderme en unas preguntas muy puntuales y no es sobre ningún ejercicio, es sobre lo que ustedes lograron aprender de estas guías. Entonces, la estandarización consiste en una estrategia que se utiliza para realizar comparaciones con datos que pertenecen a diferentes contextos o diferentes magnitudes. Para que los datos sean comparables, se les debe estandarizar. Para cada uno se calcula su diferencia respecto al promedio y el resultado se divide entre la desviación estándar. Y viene la fórmula: el valor estandarizado o la estandarización, cualquier nombre, es el dato menos el promedio dividido entre la desviación estándar. Y lo debemos hacer en esa forma, en una fracción. Entonces, yo agarro el dato que nos brinden menos el promedio o media aritmética, recordemos que promedio y media aritmética es exactamente lo mismo, y lo divido entre la desviación estándar. Ahora bien, ¿para qué se usa la estandarización? Recuerden que la estandarización la utilizo para comparar datos individuales. Si yo le digo, la nota de Juan, que pertenece al grupo 10A, es 85. Entonces yo agarro a Juan como dato. La nota de Juan, ese 85 sería el dato. Estoy agarrando un solo dato, un individuo. Le resto el promedio de todo el grupo y lo divido entre la desviación estándar de todo el grupo. Entonces, la estandarización se usa para cuando me digan en una pregunta que compare la posición respecto a su grupo de un individuo. ¿Cuál es la posición respecto a su grupo de Juan, de Pedro, de Marcos, de Ana, de María, de el nombre que sea, pero de un individuo solamente? En este caso, siempre usamos estandarización cuando es un solo individuo. Por ejemplo, en esta guía, que era la guía 4, decía que teníamos notas de ciertas personas y vean que teníamos la nota más alta. Esta nota más alta sería la nota de una persona. Ahí en este caso se puede aplicar estandarización con estas notas. Entonces, estandarización vamos a usarlo para comparar la posición respectiva de una persona con respecto al resto del grupo. Y ahora tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación sería el otro término que tenemos que diferenciar. Dice que el coeficiente de variación consiste en una relación estadística que permite comparar la variabilidad de diferentes grupos de datos que provienen de contextos diferentes o que poseen diferentes magnitudes. Se calcula mediante la fórmula y viene la fórmula de coeficiente de variación. Dice que es la desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100. Entonces, ¿para qué usamos el coeficiente de variación? Para comparar la variabilidad de dos o más grupos de datos. Yo comparo variabilidades mediante el coeficiente de variación, que sería la desviación estándar entre la media aritmética por 100. Coeficiente de variación, entonces lo usamos para comparar variabilidades de grupos. Cuando me hablen, por ejemplo, la variabilidad del grupo 8.1 es mayor que la variabilidad del grupo 8.2. Ahí usamos coeficiente de variación, porque estamos hablando de grupos y variabilidades. Y estandarización sería, por ejemplo,
Juan tiene mejor nota con respecto a su grupo que Pedro con respecto a su grupo. Estamos hablando de una persona, comparando una persona con otra persona, usamos estandarización. Entonces ahí tenemos más o menos la diferencia. Ahora bien, vamos a ir a la guía de la semana 5. La guía de la semana 5, vean que sigue siendo la misma habilidad, pero viene un ejercicio. Dice actividades para recordar lo aprendido y entramos con el ejercicio de una vez. No hay, como les digo, no hay tema o conceptos. Vamos de una vez al ejercicio. Dice, dos trabajadores que desempeñan el mismo puesto. Entonces hay dos personas que tienen el mismo puesto. Uno en la empresa N y otro en la empresa T. Tienen un salario de 744,000 y 820,000 respectivamente. Entonces, ese individuo de cada empresa respectivamente gana eso. El de la empresa N tiene un salario de 744 y el de la empresa T un salario de 820,000. Este dato que nos están dando ahí sería específicamente el dato de un solo individuo. Ahora bien, seguimos leyendo el problema. En la empresa N, el salario promedio es de 688,000 y una desviación estándar de 46,500. Creo que soy en verde porque estábamos hablando de la empresa N. Para seguir con los mismos colores. Y en la empresa T, el salario promedio es de 818,000 con una desviación estándar de 58,900. Entonces tenemos todos los datos. Vean que tengo en color verde los datos de N. En este caso 744,000 es el dato de una persona. El salario promedio 688,000 y la desviación estándar 46,500. Y tengo los datos de T, que es el dato de una persona, sería 820,000, el sueldo de alguien en esa empresa, el salario promedio de la empresa T, 818, y la desviación estándar de 58,900. Ahora bien, vengo a leer las proposiciones. Acá es lo importante, porque en las proposiciones ustedes tienen que decidir qué usar, si usar coeficiente de variación o si usar estandarización. Ustedes lo deciden con base a lo que yo les expliqué anteriormente. Coeficiente de variación se usa para grupos de datos y variabilidades y estandarización se usa para datos individualizados y comparar su posición con respecto al resto. Entonces, en la proposición 1 dice los salarios. Vean que empezamos hablando en plural. Los salarios en la empresa T poseen una menor variabilidad relativa que los salarios en la empresa N. Estamos hablando de grupo de datos. El grupo de datos de los salarios de T tiene mayor variabilidad que la empresa N. Por lo tanto, esta primera proposición debemos determinarla usando el coeficiente de variación, porque me están hablando de variabilidad relativa y de grupos de datos. La segunda proposición dice el salario, estamos hablando en singular de una persona, el salario del trabajador de la empresa N ocupa menor posición relativa, y ahora vean, dicen posición relativa, con respecto a los salarios de su empresa. Entonces, estamos hablando de forma individual y hablando de posición relativa, entonces en este caso se usa la estandarización. Entonces tenemos ya decidido qué usar en cada una, coeficiente de variación y estandarización. Y ahora vemos la resolución, que la resolución es usando los datos que están arriba, no se van a mostrar. Dice que la proposición 1, los salarios en la empresa T poseen una menor variabilidad relativa que los salarios en la empresa N. Entonces en la proposición 1, como dice variabilidad, y estamos hablando de salarios, muchos salarios, usamos coeficiente de variación. En caso de la empresa T, sería el coeficiente de variación, la desviación estándar de T, dividido entre la media aritmética o promedio de T, multiplicado por 100. Nos da que el resultado es 7,2. Ahora sacamos el coeficiente de variación de N, igual la misma fórmula de coeficiente de variación, que es desviación estándar de N entre media aritmética de N multiplicado por 100. Nos da como resultado 6,76. Ahora probamos la proposición. Dice que los salarios en la empresa T
poseen una menor variabilidad. Entonces hay que ver si el resultado de T fue menor. ¿Y el resultado de T fue menor? No, ¿verdad? Vean que el resultado de T más bien fue superior. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Ahora vamos con la proposición número 2. Dice la proposición número 2 que el salario, vean que empezamos hablando en singular, el salario de la empresa N ocupa una mejor posición. Es decir, que si el resultado de N al estandarizar es mayor, entonces tenemos que ver si el resultado de N es mayor. Y como hablamos en singular, usamos estandarización, dato menos promedio dividido entre desviación estándar, en este orden. ¿El dato cuál sería? El salario de un solo trabajador, que en el ejercicio no lo dieron. En este caso, recordemos que el dato de un trabajador en la empresa T es 820,000. Le restamos la media aritmética o el promedio de la empresa T, de toda la empresa, del grupo de datos 818, y lo divido entre la desviación estándar, 58,900. Obtenemos como resultado 0,03. Ahora hacemos lo mismo, pero con la empresa N. Buscamos el salario de la empresa N, que sería el dato, 744,000. Le restamos la media aritmética de N y lo dividimos entre la desviación estándar. Vean que ahí usar las fórmulas no es lo complicado. Lo complicado es decidir si usamos desviación estándar o usamos coeficiente de variación. Obtenemos el resultado. Ahora bien, leemos la proposición 2 que decía que si el salario del trabajador de N era mejor posición, es decir, que si N era mayor. Vamos a ver, N es mayor. Vean que el resultado acá, que en este caso fue mejor, fue el resultado de N. Por lo tanto, esa proposición es verdadera. Este video creo que no funciona. Entonces no lo intenten ver porque creo que no va a mostrarles nada.